Perú acaba de vivir unas elecciones que van a cambiar el rumbo del país para los próximos años. Pero lo que pasó el día de las votaciones, los retrasos, el desorden, los resultados que nadie entiende bien, es una historia que va mucho más allá de quién ganó o quién perdió. Es una historia sobre instituciones débiles, dinero en juego y el futuro económico de millones de personas. Y hoy te la cuento completa, con todos los detalles que nadie te está explicando. Bienvenidos a Lincoln Finanzas, el canal donde convertimos las noticias del mundo en decisiones inteligentes para tu dinero. Soy Lincoln, y hoy hablamos de la crisis electoral que está sacudiendo a Perú en 2026. Un proceso que debía ser una fiesta democrática, y que terminó siendo un caos institucional con consecuencias económicas reales para toda la región. Quédate hasta el final porque el último punto es el que más te va a sorprender. Y tiene todo que ver con tu dinero y el futuro de las inversiones en América Latina. Primero, el contexto que necesitas para entender por qué esto importa. Perú no es un país cualquiera en América Latina. Es la segunda economía minera más importante de la región. Produce el 10% del cobre mundial. Es uno de los mayores productores de oro, plata, zinc y plomo del planeta. Su economía mueve miles de millones de dólares en exportaciones de materias primas que llegan a China, Estados Unidos, Europa y toda Asia. Cuando Perú tiene estabilidad política, los inversores internacionales entran, los proyectos mineros avanzan, el empleo crece, el sol peruano se mantiene fuerte. Cuando Perú tiene crisis política, y Perú ha tenido muchas en los últimos años, todo eso se frena. Los inversores se van, los proyectos se paralizan, la moneda se debilita, y la gente común paga el precio. En los últimos 10 años, Perú ha tenido 6 presidentes diferentes. 6. En una década. Eso no es normal. Eso es una señal clara de instituciones frágiles que no logran generar estabilidad. Y las elecciones de 2026 llegaron en ese contexto, con un país que desesperadamente necesitaba un proceso limpio, ordenado y creíble. Y lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Hablemos del primer gran problema, los retrasos en la votación. El día de las elecciones en Perú 2026, miles de mesas de votación en todo el país abrieron con retrasos significativos. En algunas regiones, especialmente en zonas rurales de la sierra y la selva, las demoras superaron las 2 y 3 horas. Mesas que debían abrir a las 8 de la mañana no comenzaron a funcionar hasta las 10 o las 11. ¿Por qué ocurre esto? Hay varias razones que se acumulan y que revelan problemas estructurales profundos. El primero es la logística electoral en un país geográficamente complejo. Perú tiene una geografía extraordinariamente difícil. Tiene costa, sierra y selva. Hay comunidades a las que solo se puede llegar por río o por caminos de tierra que se vuelven intransitables con la lluvia. Llevar material electoral, ánforas, actas, padrones, a esas comunidades es un desafío logístico enorme que el sistema electoral peruano no ha logrado resolver eficientemente. El segundo problema es la falta de capacitación de los miembros de mesa. En Perú, como en muchos países latinoamericanos, los miembros de mesa son ciudadanos comunes seleccionados por sorteo. No son funcionarios profesionales. Muchos llegan sin haber recibido capacitación suficiente, o sin haberla recibido en absoluto. El resultado es confusión, errores en el proceso y demoras que se acumulan. El tercer problema, y este es el que menos se menciona, es el ausentismo de los miembros de mesa. Muchos ciudadanos sorteados simplemente no se presentan. Las multas por ausentismo existen, pero su cobro es ineficiente. Y cuando un miembro de mesa no aparece, hay que buscar un reemplazo entre los votantes presentes, alguien que no conoce el proceso, que no fue capacitado, y que tiene que aprender sobre la marcha mientras cientos de personas esperan en la fila. Todo esto crea un efecto dominó. Las mesas abren tarde, los votantes esperan horas bajo el sol o la lluvia, muchos se van sin votar, la participación cae, y la representatividad del resultado queda comprometida desde antes de contar un solo voto. Ahora viene el segundo gran problema, el desorden en los locales de votación. Más allá de los retrasos, las elecciones peruanas de 2026 estuvieron marcadas por escenas de desorden que circularon ampliamente en redes sociales y que generaron alarma tanto dentro como fuera del país. En varios locales de votación se reportaron aglomeraciones peligrosas, filas de cientos de personas que avanzaban sin orden, sin señalización clara,
con personas mayores y mujeres embarazadas esperando horas sin acceso a agua ni sombra. En algunos casos, la situación llegó a peleas físicas entre votantes frustrados y personal de seguridad. Pero el desorden más preocupante no fue el físico, fue el administrativo. Se reportaron casos de personas que llegaron a votar y no encontraron su nombre en el padrón de su mesa, a pesar de haber votado en el mismo lugar en elecciones anteriores. Se reportaron actas con errores de llenado que tuvieron que ser anuladas y rehacerse. Se reportaron situaciones donde las ánforas, las urnas, no tenían los sellos correctos o llegaron sin los materiales completos. ¿Qué significan todos estos problemas? Significan que el sistema electoral peruano tiene fallas estructurales que no son nuevas, pero que en 2026 se manifestaron con una intensidad que generó una crisis de confianza institucional. Y aquí está el secreto que muy pocos están analizando. La crisis electoral de Perú no comenzó el día de las elecciones. Comenzó años antes, con la acumulación de problemas no resueltos en el sistema de registro civil, en la formación de funcionarios electorales y en la inversión en infraestructura logística. Las elecciones solo hicieron visible lo que ya estaba roto. El tercer gran problema, y el más peligroso de todos, son los resultados que nadie entiende bien. Cuando los resultados electorales son claros y rápidos, la estabilidad llega casi automáticamente. El ganador celebra, el perdedor reconoce, el país sigue adelante. Pero cuando los resultados son lentos, confusos o cuestionados, se abre una ventana de incertidumbre que puede durar días, semanas o incluso meses. En las elecciones peruanas de 2026, el conteo oficial de votos avanzó con una lentitud que generó nerviosismo generalizado. Las actas llegaban con errores que debían ser subsanados. Algunas mesas reportaron inconsistencias entre el número de votantes y el número de votos contados, y los candidatos con menor diferencia entre sí comenzaron a movilizar a sus equipos legales antes incluso de que se anunciara un resultado parcial significativo. Las redes sociales se llenaron de versiones contradictorias. Algunos candidatos se declararon ganadores antes de tener datos suficientes. Sus seguidores salieron a las calles, en algunos casos de manera pacífica, en otros con tensión. Los medios de comunicación, presionados por la audiencia, empezaron a proyectar ganadores basándose en muestras parciales que luego no se confirmaron. El resultado de todo esto es una crisis de legitimidad. Y una crisis de legitimidad en un proceso electoral es uno de los eventos más costosos que puede experimentar una economía emergente. ¿Por qué? Porque la legitimidad política es la base sobre la que se construye la confianza de los inversores. Si un presidente asume el poder con un porcentaje significativo de la población que no reconoce la validez del proceso, ese presidente va a gobernar con una oposición que va a cuestionar cada decisión. Cada reforma, cada política económica, cada acuerdo comercial va a ser impugnado. Y esa inestabilidad crónica tiene un costo económico directo y medible. Perú ya vivió eso. Con Pedro Castillo, con Dina Boluarte, con la crisis de 2022 y 2023 que dejó decenas de muertos en protestas y paralizó la economía por meses. El PBI peruano creció apenas 2.4% en 2023, muy por debajo de su potencial, en gran parte por la inestabilidad política. La inversión minera privada cayó. Proyectos que debían generar miles de empleos se paralizaron. Y si la crisis electoral de 2026 no se resuelve con claridad y con rapidez, el riesgo de repetir ese ciclo destructivo es muy real. Ahora hablemos de lo que todo esto significa para el dinero, para la economía peruana y para la región. El sol peruano es una de las monedas latinoamericanas más afectadas por la incertidumbre política. Cada vez que hay una crisis institucional en Perú, el sol se deprecia. Los inversores venden activos peruanos y compran dólares como refugio. Eso encarece las importaciones. Todo lo que Perú importa, desde combustible hasta electrónicos, sube de precio. Y esa inflación importada la paga el ciudadano común en el supermercado y en la bomba de gasolina. Las empresas mineras internacionales que operan en Perú y que representan una parte enorme de los ingresos del Estado peruano a través de impuestos y regalías, toman sus decisiones de inversión basándose en la estabilidad política. Un proceso electoral cuestionado, un presidente con legitimidad débil, una sociedad polarizada, son señales de alerta que pueden llevar a la postergación o cancelación de proyectos de miles de millones de dólares. Y América Latina como región también sufre. Cuando uno de los países más importantes de la región muestra debilidad institucional,
Los inversores internacionales recalibran su percepción de riesgo para toda la región. Lo que pasa en Lima tiene ecos en Bogotá, en Santiago, en Ciudad de México y en Buenos Aires. ¿Qué necesita Perú para salir de este ciclo? Necesita tres cosas fundamentales. Primero, una reforma electoral profunda que profesionalice el sistema de votación, invierta en logística y capacitación, y establezca procesos claros y rápidos de conteo y verificación de resultados. Segundo, un sistema de justicia electoral que resuelva las impugnaciones con rapidez y credibilidad, no en semanas o meses, sino en días. Tercero, una cultura política donde los candidatos se comprometan a respetar los resultados antes de las elecciones, no a cuestionarlos cuando pierden. Sin esas tres cosas, Perú va a seguir atrapado en el mismo ciclo. Elecciones que generan crisis, crisis que generan inestabilidad, inestabilidad que frena el crecimiento y empobrece a su gente. Consejo práctico para aplicar esta semana. Si tienes o estás considerando inversiones en activos latinoamericanos, fondos, acciones o negocios, monitorea de cerca la resolución de la crisis electoral peruana. Si el resultado se estabiliza y hay un gobierno con legitimidad clara, puede ser una oportunidad de entrada interesante en activos peruanos que hayan caído por el ruido político. Si la crisis se prolonga, mantente al margen hasta que haya claridad. La paciencia en momentos de incertidumbre política es una de las herramientas más valiosas del inversor inteligente. Error que debes evitar. Tomar decisiones de inversión basadas en el resultado electoral por sí solo, sin considerar la legitimidad del proceso y la estabilidad que genera. Un presidente electo con un proceso cuestionado puede ser peor para la economía que un proceso con resultado claro, aunque no sea el candidato que prefieras. Lo que importa para los mercados no es quién gana, sino que el resultado sea aceptado y que la gobernabilidad sea posible. Y ahora te hago la pregunta que quiero que respondas en los comentarios. ¿Crees que Perú puede salir de este ciclo de inestabilidad política o crees que está condenado a repetirlo cada elección? ¿Y qué crees que necesita cambiar primero? ¿Las instituciones, los políticos o la cultura ciudadana? Déjame tu respuesta abajo, me encanta leer lo que piensa mi comunidad. Si este video te abrió los ojos, dale like ahora mismo. Compártelo con alguien que esté siguiendo las elecciones peruanas y quiera entenderlas de verdad. Y suscríbete a Lincoln Finanzas si todavía no lo has hecho. Hasta la próxima. Yo soy Lincoln, y recuerda, la mejor inversión que puedes hacer es en tu conocimiento.